Con el criterio de la derivada vamos con la primera. Nos habíamos quedado con el criterio de la primera derivada. Y ahora ya hablamos un valor crítico. O un número crítico, como sea. Si este existe en un intervalo, por supuesto, intervalo abierto, entonces puede tener tres condiciones. No estoy escribiendo todo el texto, sino que la parte principal, y dice que si la primera derivada es mayor que 0 en un intervalo de A a B, y luego su derivada es menor que 0, quiere decir que si crece y luego decrece, ahí va a haber un extremo. Para todo x en el intervalo, entonces ahí podemos decir que la función en este punto, ¿verdad? Cuando hay ese valor crítico, lo que se hace es evaluar en ese valor crítico, y si resulta un positivo y otro negativo, entonces ahí hay un extremo, y ese extremo va a ser un máximo local o relativo, o máximo relativo. Vale. Entonces, como ya habíamos hablado cuándo va creciendo y cuándo va decreciendo, entonces ahí va a haber un máximo. Y si va al revés, si luego decrece y luego crece, ahí va a haber un mínimo, local o relativo. Para todo x en ese intervalo, entonces f de c presenta un mínimo local o relativo. ¿Y qué sucede si no hay cambio de signo? Que sería la tercera condición. Si no cambia de signo, entonces podemos decir que la función carece de extremo. Bien, eso lo tienen ahí, pero quiero con la teoría irme a un ejercicio para que garanticemos el criterio de la primera derivada, porque luego vamos al criterio de la segunda derivada. Vamos entonces a un ejemplo. Voy a escribir el ejemplo para irnos allá. En el ejemplo nos dice determinar los extremos Recuérdense que acá siempre van a ser extremos locales o relativos. Determinar los extremos locales y los intervalos donde la función crece y donde la función decrece. Sé que nos están pidiendo los extremos y los intervalos. Y la función dada es donde f de x va a estar dado por x cubo menos 3x. Una sencilla para ir jugando con esa misma, cuando veamos el criterio de la segunda derivada, también vamos a tomarlo para completar los dos criterios. Entonces, miren,
nos están pidiendo extremo. Y para saber si es extremo y aplicarle el criterio de la primera derivada, partimos de un valor crítico, ¿ven? Si C es un valor crítico, para garantizar que esa función, si le evaluamos en el cuadro de variación y obtenemos signo, en ese signo, si ese signo es mayor que cero, si esa derivada es mayor que cero, es porque va creciendo la gráfica de la función. Si esa derivada en X viene decreciendo, es porque es menor que cero. Entonces ahí, si crece y decrece, ahí va a haber un máximo. Si primero viene un negativo y después un positivo, allí va a haber un mínimo. Bien, pero se va a entender cuando lo construyamos y lo elaboremos. Entonces, primer paso, la derivada. ¿Por qué? Queremos valor crítico. ¿Cómo encontramos los valores críticos? Derivando. Vamos entonces a la solución. Primero, el valor crítico, el número o valor crítico. Ahí va. Para encontrar los números críticos, la derivada. ¿Quién es la derivada de X? ¿Alguien me lo dice? 3x al cuadrado. 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Menos 3, ¿verdad? Porque es x cubo menos 3x. Entonces, 3x cuadrado menos 3. Así es. Entonces dice, si la derivada es ser, ¿qué implica? Que 3x cuadrado menos 3 es igual a 0. Hay un factor común. Queda x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Bien? Queremos ahí los valores críticos. Como es de grado 2, van a haber dos raíces, dos valores. Entonces, esta es una diferencia cuadrada, x menos 1 por x más 1, este es 0. X igual 1 y x igual a menos 1, estos son los números críticos. ¿Para qué nos van a servir esos números críticos? Para operarlos y garantizar qué signo tiene. Entonces lo vamos a hacer por dos formas. Primero vamos a elaborar un recuadro. Tengo 1, 2, 3, 4. Creo que me caben aquí. Sí, aquí me caben. Aquí. ¿Qué va a ir en el recuadro? Recuérdense que siempre vamos a ordenarlo de menos infinito hasta más infinito. Siempre el orden de la recta numérica cuenta. Aquí iría el primer factor. Ese valor que tiene no lo vamos a omitir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de la función. Este es un real positivo, no hay problema, se acompaña al factor. Entonces, esto se hace 0, aquí van los valores críticos, aquí voy a obtener el signo, miren, el signo de la derivada. Con el signo de la derivada podemos concluir cómo va la función. Miren, con el signo de la derivada vamos a concluir qué pasa con la gráfica. Y los valores que van a ir en el recuadro va a ser menos 1, está más a la izquierda que 1. Y decimos, este valor se hace 0 en 1. Aquí se hace 0. ¿Ve? Y luego tomamos valores de prueba. Menos 2 está más a la izquierda de menos 1. Por aquí estaría 0. Y aquí estaría 2 a la derecha. Entonces ahí tomando valores en X, observamos que si vale menos 2, con menos 1 es menos 3 por un valor positivo es negativo. Y si vale 0, sigue negativo. Pero si vale 2 menos 1 es un valor positivo. Por otro positivo, da positivo. Este se vuelve 0 acá.
se hace 0 en menos 1. Si le damos el valor de menos 2, más 1 es menos. Si le damos el valor de 0 es positivo. Y ahora viene el signo, menos por menos, más. Menos por más da menos y más por más da más. Dice el criterio que si la gráfica, si la derivada tiene valor mayor que 0, la gráfica va creciendo. Aquí va creciendo, crece. Si la derivada es menor que 0, la gráfica viene decreciendo. Aquí decrece. Y luego sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la derivada es mayor que 0. Quiere decir que en menos 1 va a haber un máximo local o relativo y en 1 va a haber un mínimo local o relativo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Evaluando el criterio que teníamos en la clase anterior, al evaluar la función en esos valores críticos. Ya no en los extremos, porque en los extremos, como es abierto, sin embargo, podíamos darle un par de puntos. Entonces decimos, ¿qué pasa si evaluamos la función en esos valores críticos para comprobar si es cierto? Si vale menos 1 y la evaluación en 1. Y luego los intervalos, dice, la función crece, la función crece o es decreciente, bueno, quizás es decreciente en el intervalo, la función es decreciente en el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 1. Ahí viene creciendo y luego se sigue creciendo desde 1 hasta más infinito. Y la función es decreciente en el intervalo de menos 1 a 1. Y ahora vamos a la evaluación. Si evaluamos la función en menos 1, la función, fíjense que ya no hablamos de la derivada, allí hablamos del signo de la derivada. Y no es la derivada la que va creciendo, es la función en sí, ¿verdad? La que crece y decrece. La derivada solo me sirve para encontrar los valores críticos. Ahora evaluamos. ¿Cuál es la función? ¿Dónde tenemos? ¿De dónde veníamos? De aquí. La función es menos 1 al cubo menos 3 por menos 1. Esto me da menos 1 porque es impar y menos por menos más 3. Aquí me da que y igual 2. Allí el y igual 2. Vamos a ver cómo es el otro. Vamos a ver si es máximo o mínimo. En 1. Si vale 1. 1 al cubo menos 3 por 1. Aquí me queda 1 menos 3. Aquí me da menos 2. ¿Qué quiere decir? Que este es el mínimo y aquí hay un máximo. Veamos si es cierto. En menos 1, y igual 2 es un máximo. Máximo local o relativo. Y en y igual a 1, y igual a menos 2, porque este es el valor de y, porque es f de 1, en y igual a menos 2, va a haber un mínimo. Veamos si es cierto. En menos 1, ahí hay un máximo, que nos dio 2, y igual 2. En 1, me dio menos 2, que es un mínimo. Y igual a menos 2 es un mínimo local o relativo. Entonces, miren, se comprueba tanto con el criterio de la primera derivada como con lo que trabajábamos anteriormente en los criterios de extremos. En los criterios de extremos decía, si evalúa la función en
en los extremos del intervalo y en los valores críticos, el mayor va a ir un máximo y el menor va a ser un mínimo. Entonces ahora el criterio lo afina más, lo pone más claro. Veamos ahora el criterio de la segunda. ¿Preguntas, hijo? Veamos el criterio de la segunda derivada. ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta, ingeniera. Hola. Tengo una pregunta. Dime. En la parte donde dice f es decreciente en el intervalo, ¿me podría explicar ahí por qué veo que los dos dicen que es decreciente en 2f? ¡Ay, qué excelente! Veamos. Decreciente. Solo le vamos a quitar esto. Muy bien, excelente. Mira. Decíamos, va creciendo desde menos infinito hasta menos 1 y de 1 a más infinito. Gracias. Son los errores que uno comete ahí al escribir. Hablé con creciente y escribí decreciente. Muy bien, gracias. Otra. Por eso no borro, ¿verdad? Para que ahí veamos los errores. Muy bien. Sí, aquí vemos que va creciendo y aquí lo tiene la figura, ¿no? Aquí va la figura, va creciendo, también aquí va creciendo desde 1 hasta más infinito. Y solo decrece en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Estamos bien? Vamos al segundo criterio, el criterio de la segunda derivada. Muy bien. El criterio de la derivada. Ajá. Aquí vamos con la segunda derivada. En el criterio de la segunda derivada, ahí vamos a completar este mismo ejercicio, pero ya con concavidades, porque en el criterio de la segunda derivada hay algo muy importante, porque ya habla de puntos de inflexión y concavidades, puntos de inflexión y cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y en los dibujos anteriormente vimos que si teníamos una relación de la recta tangente a la gráfica o a la curva, y si acá iba una derivada que es mayor que 0, y luego hay otro cambio de variable que es menor que 0, entonces allá va a haber un máximo y va a ser cóncava hacia abajo. Miren qué interesante el criterio de la primera derivada, de la segunda. Y si viene al revés, ¿ve? Aquí hay una derivada y aquí hay otra derivada. Hay cambio de derivada. En una va a haber un máximo y en la otra va a haber un mínimo. Y entre el cambio de concavidad va a haber un posible punto de inflexión. Ahora escribamos que es un punto de inflexión y que nos dice el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a escribir las dos y luego nos vamos a ir a un gráfico completo. Segunda derivada. Fíjense que todo este material le va a servir para la siguiente semana, que va a ser el análisis de gráfica. Ese es muy importante porque se van a auxiliar de todo esto y van a dibujar. Ahí vamos a encontrar las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales, puntos de intersección con los ejes, etcétera, etcétera. Y todo esto, concavidades, puntos de inflexión y valores críticos. Todo esto va incluido. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Que nos damos una función. Ahora empezamos que la derivada en ese punto es 0 y existe su segunda derivada. Partimos de una derivada, un valor crítico, en otras palabras. Miren, para la segunda derivada partimos de un valor crítico y su segunda derivada existe. Entonces, va a existir en un intervalo abierto
Siempre, ¿verdad? En un intervalo abierto, que ahí va a estar contenido el valor de C. ¿Qué significa? Ahí va a estar ese valor crítico. ¿A dónde va a estar? En la segunda derivada, porque si la primera es un valor crítico, vamos a ir a la segunda y ahí vamos a ver qué sucede. Si la segunda derivada en ese valor crítico, miren, si la segunda derivada en ese valor crítico es mayor que 0, entonces vamos a decir que la función, ya no la derivada, miren, la derivada solo nos va a servir para el signo. Entonces, la función, ¿por qué? Porque esto es lo que vamos a graficar. La función en C va a tener un mínimo local. Un mínimo local. Ahora, en otra condición, son 3. Si la segunda derivada en C es menor que 0, entonces va a haber un máximo. Cuando hablo local puede ser relativo también, un máximo relativo. Y si es igual a 0, que es la tercera condición, que vamos a decir que el criterio no decide, no podemos decidir qué hay, porque no crece ni decrece. Entonces dice, el criterio no se aplica. Vale, miren qué interesante. Es similar, nada más que aquí los números críticos fueron básicos para los extremos, igual que los criterios de la clase anterior. Ahora, en el criterio de la segunda derivada, ese valor crítico lo vamos a utilizar en el criterio de la segunda derivada. Y ahí va a haber un punto de inflexión. ¿Cuándo va a ser un punto de inflexión? Ya lo voy a escribir. Cuando la segunda derivada sea 0 o no exista. Ahí ya vamos a hablar, ¿verdad? Allá, primera derivada. Lo hacíamos igual a 0 o no existía, números críticos. Segunda derivada, si lo hacemos igual a 0 o en la segunda derivada no existe, punto de inflexión, posibles puntos de inflexión. Muy bien. Vamos entonces, apliquemos el criterio de la segunda derivada. Vamos a un ejemplo. Dice determinar los extremos locales. Determinar los extremos locales. Para la función miren esto. Aquí comprobábamos el cuadro de variación y la evaluación de los valores críticos en la función. Si ustedes se recuerdan, cuando veíamos extremos absolutos, evaluábamos los extremos del intervalo porque eran cerrados, pero también evaluábamos los valores críticos, ¿verdad? Entonces acá ya en los locales solo basta evaluar los valores críticos. Bien, primero, veamos cuánto nos da la primera derivada. Encontremos los valores críticos. Para luego evaluar esos valores críticos en la derivada. Solución. Vamos a ver, ¿alguien me dice cuánto le dio esos valores críticos? No sé si estoy en lo correcto. 2/3 de x al cuadrado menos 2x menos 3. X al cuadrado menos X. Muy bien, pero eso está bueno que nos equivoquemos acá. Veamos,
la primera derivada en x es la constante por la derivada de la función. Ahí está la constante. Y la derivada de la función, ¿quién es? 3x al cuadrado. Sí o sí, ¿no es? Menos, aquí no hay constante, sí hay constante que es 1, solo derivamos 2x menos 3. Este 3 se va y solo queda, pero ese puede, que nos equivoquemos. Entonces, f' de x, ¿qué me nos quedó? X cuadrado menos 2x menos 3. La primera derivada es 0. La primera derivada es 0 cuando este x cuadrado menos 2x menos 3 sea 0. Encuéntrenme los valores críticos. Ahí ya encontramos los valores críticos. Hola, buenos días, buenos días. ¿Cuánto les dio los valores críticos? ¿Cuánto les dio? 3 y menos 3. Ah, excelente. Miren. X cuadrado menos 2x menos 3 igual 0. X menos y menos por menos da más. Que la suma de menos 3 y que el producto, que la suma de menos 2 y que el producto de menos 3. ¿Sí? Que la suma de menos 2, entonces ahí va a depender el signo, porque si usted pone aquí 3 y aquí pone 1, miren qué tal. Sabemos que 1 y 3 multiplica, pero si lo pone al revés, si pone acá 3 y aquí 1, menos 1 más 3, que Ingeniera, se mutió. Ingeniera, disculpe, se mutió. Ingeniera, no se le escucha. Ingeniera, no se le escucha. allá, ahí estaba el rojo. Hoy sí se escucha. Sí. Les decía que si ponen aquí el 3 y aquí 1, como quieren que la suma sea menos 2 y el producto sea menos 3, ahí hay error, porque cuando suma menos 1 más 3 es 2 positivo. Entonces no es posible escribirlo así, ¿verdad? Entonces lo correcto sería 3 acá y 1 acá. ¿Por qué? Porque menos 3 más 1 es menos 2 que quiero y menos 3 por 1 es negativo, lo que yo quiero. Entonces los números críticos, ¿quiénes son? X igual 3 y X igual menos 1. Pero ahora, esos son números críticos, pero para que utilicemos el criterio de la segunda derivada, ahora derivamos nuevamente. ¿Cuánto me daría la segunda derivada? ¿Cuánto da la segunda derivada? 2x menos 2. Así es. Entonces ahí 2x menos 2. Ahí tenemos la segunda derivada, ¿verdad? 2x menos 2. Ahora queremos usar el criterio. Ya tenemos los valores críticos. Sí, porque en la primera derivada encontramos ese valor, está contenido ese valor crítico. ¿Sí? Ahora dice, si la segunda derivada evaluada en C, ¿quién es ese C? El valor crítico que encontramos. Entonces, utilizando el criterio de la segunda derivada, decimos, si la segunda derivada lo evaluamos en menos 1, ¿qué me da? Si la segunda derivada lo evaluamos en 3, ¿qué me da? Evaluemos. ¿Cuánto me queda la evaluación de la segunda derivada con esos valores críticos? Menos 4 y 4. Menos 4 es menor que 0. Si la primera derivada es menor que 0, ¿qué va a haber? Si la segunda derivada
es, ¿y el otro cuánto dio? 4. 4. 4 es mayor que 0. Ajá. Si es mayor que 0, aquí va a haber ¿qué? Un mínimo local. Allá lo tenemos. Si la segunda derivada es menor que 0, aquí va a haber un máximo local. Entonces ¿estamos bien ahí? Por eso dejé la teoría. Entonces podemos concluir. Por tanto, la función evaluada en 3 es un mínimo local. Y la función, la segunda derivada, evaluada en -1, va a tener un máximo local. O relativo, por supuesto. Ahora, ¿qué pasaría si evaluamos la función? Miren, este es el criterio de la segunda. Ese es el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Si la segunda derivada es mayor que 0, ahí vamos a tener un mínimo local, ¿sí? Y si la segunda derivada, al evaluarlo en ese valor crítico, nos da mayor, va a ser un mínimo. Si nos da menor, va a ser un máximo. Ahora comprobemos, evaluemos ahora no la segunda derivada, sino la función. ¿Cuál era la función? Es allá. Evaluemos la función en estos valores críticos a ver qué pasaría. F evaluado en 3 y F evaluado en -1. Miren, si vale 3, sería acá 1/3 por -1 al cubo, menos -1 al cuadrado, menos 3 por -1 más 4. ¿Bien? Este es negativo, menos 1/3 más menos, porque esta cantidad, -1 y menos por menos más 3 más 4. Este le va a dar un valor. Y lo mismo para 3. 1/3 por 3 al cubo menos 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 4. Ahí efectúan la suma y ahí les va a dar en 3, les va a dar -5 y en -1 les va a dar 17/3. Miren, ¿qué pasaría? Si evaluamos allá en 3, ¿qué es? Miren, el 3 es el menor y el 17/3 es mayor. Aquí hay un mínimo y aquí va a haber un máximo. En -1 hay un máximo y en 3 hay un mínimo. O sea que los criterios satisfacen siempre. Satisfacen siempre. Y ahora vamos con puntos de inflexión. Vamos ahorita. ¿Hay alguna pregunta? ¿Y si daba 0, ingeniera? Entonces ahí no decidía. Ahí no decide el criterio. El criterio no decide. Eso es lo que nos dice. Miren. Si al evaluar esa segunda derivada en ese valor crítico me da 0, decimos que el criterio no decide. No es aplicable. ¿Está bien? Vamos a puntos de inflexión para irnos a un ejercicio que es un poquito bonito, es completo. Entonces, dice que los puntos de inflexión, en los puntos de inflexión dice que si la gráfica pasa de cóncava hacia arriba, si este es mayor que 0, hay cóncava hacia abajo. Y si este es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si hay un cambio de concavidad, ahí hay un punto de inflexión. Entonces la teoría la tienen ahí, lo vamos a ver en un solo ejercicio para que lo completemos bien, porque es un poquito largo. O sea que vamos a hacer uso de todo esto que ya vimos. El punto de inflexión son los cambios de concavidad. Dice que puede venir creciendo y luego viene decreciendo, ahí hay un punto de inflexión, cambio de concavidad. O puede ir
decreciendo y luego creciendo y hay un cambio. En ese cambio de concavidad es donde hay un punto de inflexión. Ya vamos a utilizar. Utilicemos ya. Entonces, el punto de inflexión va a ocurrir cuando la segunda derivada sea 0 o la segunda derivada no esté definida, igual que el criterio de la primera derivada. O sea que si queremos encontrar puntos de inflexión, hacemos la segunda derivada igual a 0. Utilicémoslo. Utilicemos el ejercicio en un solo ejemplo. Dice, graficar. Miren el ejemplo. Graficar. Pareciera que solo van a poner la gráfica ahí y ya no. Hay que hacer todo el proceso para poderlo graficar. La función que nos da f de x. Ajá, miren, ya vimos los extremos, ahora ya lo vamos a ver más rápido porque lo hemos entendido para encontrar los extremos. Pero ahora vamos a ir paso a paso. Para poder graficar, miren, para poder graficar, yo necesito puntos de intersección con los ejes. Necesito dónde va a venir creciendo, dónde va a ir decreciendo, dónde, cómo va a ir la concavidad. Ah, pero es que yo ya puedo graficar y si lo meto a la graficadora me lo da. Ahora lo vamos a aprender y después usted solo lo comprueba en su graficadora. ¿Verdad? Vale. Entonces vamos paso a paso. Aquí vamos a hacer uso de todos los criterios, primera y segunda derivada y puntos de inflexión. Entonces les decía que el punto de inflexión es como la primera derivada, ¿verdad? Para valores críticos o números críticos, para números críticos, primer derivada igualar a 0. En este caso, como es polinómica, no hay problema, pero si fuera racional, ¿sí? Si fuera racional, x sobre x cuadrado menos 1. Miren, si esa fuera la función, que es bien bonita, en una ocasión lo graficamos en la discusión para ver dónde crecía y dónde decrecía, y luego los límites infinitos, ¿se acuerdan? El dominio no son todos los reales, son los reales menos 1 y menos 1. Aquí hay asíntotas verticales, tiene asíntotas horizontales, todo eso se va a comprobar. Esto lo van a hacer en la otra semana con análisis de gráfica y además van a ocupar todo esto que estamos viendo hoy. Vamos porque ya solo tengo 23. Números críticos. ¿Cómo encontramos los números críticos? Derivando. La derivada decíamos 3x cuadrado menos 3. Vemos que esa derivada sea 0. Ajá, entonces 3x cuadrado menos 3 sea 0. Ya sacamos igual 0. Qué aburrido, van a decir. Sí, porque ya lo vimos, pero falta en la otra porción, por eso me lo tomé el mismo. Entonces sería 3x menos 1 por x más 1. Entonces, valores críticos, x igual 1 y x igual menos 1. Estos son los valores críticos. Ahora queremos ir a graficar puntos de inflexión. ¿A dónde va a haber un punto de inflexión? Puntos de inflexión, segunda derivada. Miren, la segunda derivada para ver posibles puntos de inflexión. Miren, ¿cuánto da la segunda derivada?
6x. Eso. 6x. Ajá. Si la segunda derivada es 0, entonces 6x es igual a 0. X igual 0. Aquí hay un punto de inflexión. Ahí fue 0 la segunda derivada. Entonces, miren, puntos de inflexión. Cuando la primera derivada es 0 o no está definida, puntos críticos. Cuando la segunda derivada es 0 o no esté definida, posibles puntos de inflexión. Aquí, puntos de inflexión. Ya tenemos dos valores principales. ¿Qué más necesitamos para poder graficar? Para poder graficar necesitamos ahora los signos tanto de la primera como de la segunda derivada. Mire, necesitamos todos los valores. Ingeniera, Dime. disculpe que le interrumpa. Quisiera saber qué sucede con el 6x, que me perdí un poquito. ¿Qué pasó? ¿La segunda derivada? Ajá. Sí. Ajá, ¿qué pasa? La segunda derivada es 6x. Ajá. Ajá, y si la segunda derivada es 0, ¿qué significa? 6x va a ser 0. ¿Quién es x? 0 sobre 6. ¿Y 0 sobre 6? 0. Ajá. Ahora entiendo, ya, gracias. Ajá. Esos son los valores que van a ir en el cuadro. Mire, voy a escribir con un color los extremos y con otro color los... Primera derivada, para la primera derivada, para los valores críticos sería x menos 1, x más 1, y aquí tendríamos la primera derivada y aquí la función. Muy bien. Ahora vamos a la segunda derivada. La segunda derivada sería 6x, otro color. 6x. 6x y luego viene la segunda derivada. Le vamos a poner aquí punto de inflexión. Y falta otro. ¿Ok? En 6x aquí vamos a ver el signo de la segunda derivada. Con el signo de la segunda derivada vamos a concluir también la función. La segunda derivada me va a hablar de concavidad. La primera derivada me va a dar de extremo, crece, decrece, y ahí lo vamos a ver. Entonces, miren, tenemos los valores menos 1. Ahora tenemos 0, que es el del punto de inflexión, y tenemos ahora 1, y luego hasta más infinito. Ahí va. Me voy a hacer un poquito más para acá, para la gráfica, para no... Va. Entonces, miren, del cuadro vamos a deducir la gráfica. Acá ya habíamos hecho esta porción ya lo habíamos hecho, pero va ahora el criterio de la primera y el criterio de la segunda derivada. Entonces, acá igual, lo mismo que hicimos, aquí se hace 0, menos, 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 más. Este se hace 0 aquí, más, más y más. Menos por menos da más, menos, menos y más. Miren. Aquí va creciendo, porque es el criterio de la primera derivada. Si la primera derivada tiene signo positivo, crece. Aquí crece. Si la primera derivada tiene signo negativo, aquí decrece. Decrece. Y como sigue negativo, aquí sigue decreciendo. Sigue decreciendo.
O sea, como va negativo, sigue decreciendo. Pero acá la primera derivada es positiva, ahora crece. Esa es la primera derivada. Ahora vamos con la segunda derivada. Este se va a hacer 0 acá. Se hace 0 ahí. A la izquierda y a la derecha positivo. Dice el criterio. Vamos a ver. ¿Qué dice el criterio? Si la segunda derivada es negativa, ¿qué va a pasar ahí? Si la segunda derivada, decíamos, era menor que 0, si la segunda derivada es mayor que 0, ¿qué había ahí? ¿Qué había, jóvenes? ¿Qué había ahí, decíamos? ¿Ah? Mínimo local y máximo local. No. En la primera, ajá, si era menor, decíamos que había, si era menor que 0, había un Concavidad hacia abajo. máximo local, y aquí había un mínimo local. Y les decía yo, si había un máximo es porque la concavidad viene hacia abajo, y si es mínimo, pues el criterio es porque es cóncava hacia arriba, porque aquí es mínimo local, ¿bien? Máximo local. Esto era lo que escribíamos allá, ¿sí? Entonces, si es menor que 0, aquí la concavidad va hacia abajo. Esto va hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Si es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. ¿Ven? Porque hay un mínimo local. Entonces, miren, en este cambio de concavidad, aquí está el punto de inflexión que resultó aquí. ¿Sí? Aquí decíamos cóncava hacia abajo. Y aquí cóncava hacia arriba. Entonces, aquí va a haber un mínimo local, porque es mayor que 0, ¿verdad? Y aquí va a haber un máximo local. Eso es lo que nos dice el criterio. El criterio es la segunda derivada. Si la segunda derivada es menor que 0, si es menor, hay un máximo, ¿verdad? Si es menor que 0, hay un máximo local. Si es mayor que 0, hay un mínimo, porque la concavidad va hacia arriba. Ahora lo vamos a ver en la gráfica. Eso es lo que quiero no hacerlo en la carrera, sino que lo vamos a hacer para que vayamos viendo, los cambios de concavidad. Para hacer la gráfica, yo necesito, ahorita tengo los puntos para X, 1 y menos 1. Necesito saber cuánto me da la función. Mire, necesito evaluar la función en 1, en menos 1, en 0, para ver a dónde nos vamos a ir. Y además necesito puntos de intersección con los ejes. Para encontrar los puntos de intersección con los ejes, ¿qué necesito hacer? Miren, para encontrar los puntos de intersección con los ejes. ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Igualar a 0. X cubo menos 3x va a ser 0, pero la función, no la derivada, porque me pueden decir si ya los tiene ahí. No, veamos los puntos de intersección con los ejes, cuando equivale a 0 o cuando llevan a 0. Si equivale a 0, eso me queda que aquí hay un factor común x de x cuadrado menos 3. Y esto lo estoy escribiendo así para que me dé espacio de la gráfica.
Quiere decir que aquí hay una diferencia de cuadrado. Ya tengo un x igual 0. Voy a tener 3 valores que me hacen 0. ¿Verdad? 3 valores porque es de grado 3. Esta es una diferencia de cuadrado. Miren, x menos raíz de 3 y x más raíz de 3. Y esto vale 0. Estos son los 3 valores donde va a intersectar el eje de las x. Miren. El eje de las x. 1, 2. Creo que nos alcanza ahí. Porque raíz de 3 es 1.71. Por aquí estaría raíz de 3. Por aquí estaría menos raíz de 3. Y aquí estaría 0. Miren, ya tenemos los 3 puntos de intersección. 0. Raíz de 3 menos raíz de 3. Ahora necesito saber qué valor resultó ser en 1. Ah, si ya lo tenemos, díctenmelo por favor. Si vale 0, 0. Si valía 1, dijimos que nos daba ¿cuánto? 1 menos 3 menos 2. Y si valía menos 1, menos el 2. Entonces, en menos 1 se viene a menos 2. En menos 1. En menos 1, no, en 1 se viene a menos 2 y en menos 1 se va a 2. ¿Estamos bien con la gráfica? ¿Estamos bien con la figura? ¿Joven? ¿Jóvenes? ¿Estamos bien ahí? Los puntos que he graficado, ¿estamos bien ahí? Sí, se logra ver. Se logra ver. Ahora, ojo, pare de escribir para que veamos cómo el cuadro habla con nosotros. Miren, estos son estos puntos de intersección. Y me puede decir, ¿y por qué hace eso si no lo está pidiendo? Para que la gráfica sea más exacta. No exacta, pero más aproximada, digamos, la mejor. Ahora, vean, miren, a la izquierda de menos 1, veamos. El recuadro va a hablar con nosotros. El recuadro está hablando con nosotros. Miren, va a la izquierda de menos 1. ¿Hacia dónde va a la izquierda de menos 1? A la izquierda de menos 1. La gráfica va a ir creciendo. Miren, a la izquierda de menos 1. La gráfica va a ir creciendo con una concavidad ¿hacia dónde? Hacia Abajo. Hacia abajo, a la izquierda de menos 1. Esto va a ir creciendo con una concavidad hacia abajo. Miren, ahí viene. Ahí va. Hasta menos 1. ¿Sí? Este es menos 1. A la izquierda de menos 1, la gráfica viene creciendo con una concavidad hacia abajo. Luego viene, después de 1 hasta 0, viene decreciendo con una concavidad hacia abajo nuevamente. Miren, viene decreciendo con una concavidad hacia abajo. Miren, viene decreciendo con una concavidad hacia abajo. ¿Está bien? Luego va a seguir decreciendo desde 0 a 1, pero ahora hay cambio de concavidad. Y ahí está el punto de inflexión. En ese cambio de concavidad, de cóncava hacia abajo, ahora lo vamos a subir, pero con una concavidad hacia arriba. Con una concavidad hacia arriba. Miren, aquí viene la concavidad hacia arriba. ¿Ven? Aquí va. Aquí viene la concavidad hacia arriba. Ahí se la señala. Y esta es cóncava hacia abajo. Llegamos hasta 1. Sí. Hasta 1
viene decreciendo con una concavidad hacia arriba y luego va a crecer con una concavidad hacia arriba siempre, ¿bien? Entonces ahora no lo vamos a hacer como pico, no, hay que hacerle la curvatura para pasar hacia arriba, ¿bien? Aquí viene la gráfica con la curvatura y allá sigue hacia arriba. No me le vayan a hacer pico, no es pico, es suave, es una curvatura suave, igual que acá, una curvatura suave. Esta es la gráfica de la función x cubo menos 3x. Repito, esas gráficas tenemos que garantizarla dándole pares de puntos. ¿Se acuerdan que les decía? Se le puede dar un par de puntos arbitrarios. Ahí el gusto de ustedes no le va a dar decimales, del entero. ¿Y cuáles son esos? Los enteros, puede darle el valor de 2, de menos 2, si quiere, para ver hasta dónde va el menos 2, y ahí todavía lo haría más aproximado. Le da el valor de 2, pero en un examen, por cuestión de tiempo, tiene que estar punteando ahí, entonces es aproximado. Pero eso sí, este recuadro lo que le está haciendo y diciendo es que donde es cóncava hacia abajo, no lo voy a poner al revés de usted, que va a decir que aquí va a ir para arriba y luego aquí va a ir para abajo, no, ¿verdad? Esto le está garantizando cómo va a ir la gráfica. Le va a dar cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque en algunos casos podría decirle, bueno, yo aquí lo voy a traer mejor así. Lo voy a traer mejor así. Y luego esto lo voy a traer aquí. Miren la diferencia. Entonces lo primero que el docente va a ir a ver, cómo le dio el cuadro. Mire, porque el cuadro tiene que ir hablando con la gráfica, tiene que estar hablando con la gráfica. Mire, entre menos 1 y 0, dice, entre menos 1 y 0, ahí ¿cómo? Ahí es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y entre 0 y 1 lo ha puesto cóncava hacia abajo, nada que ver con el recuadro. Entonces hay error. Entonces para eso sirve los criterios de la primera y segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces miren, aquí la gráfica viene desde hasta menos 1, pero de menos 1 viene decreciendo, pero la concavidad es hacia abajo y luego la concavidad va a ir hacia arriba. Y aquí este es un punto de inflexión. Punto de inflexión, miren. Cuando hay cambio de concavidad es punto de inflexión. Y los puntos de inflexión los encontramos igualando a 0 su segunda derivada y los que no están definidos en la segunda derivada. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Qué pasaría cuando la segunda derivada no fuera 0? Cuando x no fuera 0. Que si no fuera 0. Sí. Que si la segunda derivada no fuera 0. En este caso, da 0 porque es una simple. Suponete que tuvieras otra, sí, estos no solo 0 te van a dar otros valores. Y tú tienes que encontrar esos valores. Tienes que encontrar. En este caso, es uno de los casos particulares que te dio 0 de casualidad. Pero no necesariamente. Puede ser que el punto de inflexión hubiese estado acá. Pero esa es otra función. Otra función que viene diferente. Y no solo va a ser uno. Y no solo va a tener esta forma. No solo eso, les decía, puede tener esta otra forma, miren, y ahí lo tienen en la clase. Ahí lo tienen. Aquí tienen uno de los ejercicios, que no necesariamente va a ser esta.
Yo me traje esto por más fácil, pero miren esta. Ahí dice la función f de x igual a x cuadrado dividido entre x cuadrado menos 9. Nada que ver como una función polinómica. Nada que ver. ¿Bien? Aquí ya viene el análisis de gráfica. Y les dicen graficar esta función. Ya van a hacer, aquí no hay asíntotas, miren, aquí no hay asíntotas verticales ni horizontales. ¿Ven? Este no tiene. ¿Por qué no tiene? Por la misma forma, por la misma característica de la función. Miren acá. Miren. Ahí tiene asíntotas verticales, asíntotas horizontales, y aquí tienen que derivar, jóvenes. Y era lo que les decía en la discusión de ayer. Esa derivada la van a realizar como un cociente. Y cuidado con la segunda derivada. Miren qué interesante esto. Para que lleven ya, porque ahí se lo van a hacer. Y solo les van a decir, esto da tanto. Va, miren ya que puse esto. Para que vean las derivadas. Tienen que hablar igual con el criterio de la primera y segunda derivada. Miren ese. Miren ese. ¿Quién es el dominio, jóvenes? Miren este. ¿Quién es el dominio de este? ¿Quién es el dominio? Todos los reales excepto el menos 3 y el menos 3 y menos el menos 3 y el 3. Y miren, para los valores críticos, ya no estamos con esta sencillita. Los valores críticos, los que hagan 0 a la primera derivada, miren, f' de x, ¿qué tienen que hacer? Como un cociente, ¿ven? Ponen al cuadrado, inmediatamente escriben y deriva menos. Y ahora deriva esto, que es 2x. Y esto son los valores críticos. Aquí van a haber valores que indefinen a la primera derivada y los que hacen 0 a la primera derivada. Y después tienen que derivar otra vez la segunda derivada. Y yo siempre les recuerdo que para derivar siempre busquen los factores comunes para no hacerlos tan grandes. Entonces, por favor, les doy ya esta idea para que este fin de semana vayan a hacer estas derivadas, porque el docente ya no le va a quedar tiempo. Si mire a mí, ahorita estoy con 5 minutos para terminar, ya no puedo realizar otro ejercicio. O sea, si yo traigo solo uno sería en toda la clase, pero no se lo van a derivar. Le van a decir que el docente los va a traer derivada. Y ahí lo tienen, ¿sí? Aquí está en el mismo folletito, esto lo vamos a ver la otra semana. Y dice acá, los reales, ahí está, miren la respuesta, valores críticos, 0. Va creciendo desde menos infinito a menos 3. ¿Eso de dónde lo va a sacar? Del cuadro de variación. Y ahí está la segunda derivada. Va a haber un máximo, un mínimo, y ahí va. Todo esto es la respuesta. Pero para tener esta respuesta, usted tiene que realizar la primera derivada, igualar a 0, esta derivada. Va a tener los que hacen 0 y los que indefinen a la primera derivada. ¿Cuáles son los que están indefiniendo a la primera derivada? X igual 3 y X igual a menos 3. Tiene que considerar estos valores en la gráfica. ¿Por qué? Porque ahí va a quitarlo. Cuando usted vea el intervalo, si en el denominador usted lo pone como cerrado, tiene error. ¿Por qué? Porque estos no pueden ir como intervalo cerrado. Entonces, esta clase que viene de la otra semana es básico, porque todo esto que yo les he enseñado lo van a aplicar en ejercicios de esta forma. En ejercicios de esta forma. ¿Sí?
Así es que, jóvenes, ahorita yo les podía hacer otro, pero lo voy a dejar a medias. Yo creo que hagan algunas preguntas, si no les puedo responder, solo tenemos 5 minutos. Ajá. Terminan esto de derivarlas, ¿sí? La terminan de derivar. Miren qué interesante. ¿Cuánto les quedó? ¿Cuánto les quedó esa derivada? ¿Ah? No, ahí lo aprenden ustedes, ¿verdad? Sí. ¿O alguien lo está haciendo? Yo lo estoy haciendo, Inge. Ah, vaya. Ajá. Entonces, ¿cuánto te queda? Arriba me queda 2x por x cuadrado menos 9 menos x cuadrado por 2x. Ajá. Y ya distribuyendo. Sería Menos 18x menos 2x al cubo. Y miren qué bonito este se va con este. Y solo queda, miren, la segunda derivada. Solo queda menos 18x dividido entre x cuadrado menos 9 al cuadrado. Esta es la primer derivada. ¿Bien? Esta sería la primer derivada. Sí. Esa sería la primera derivada, recordando siempre que 3 y menos 3, aquí ve, 3 y menos 3, o sea, cuidado ahí que en 3 y menos 3 hay que tener ojo ahí, ojo en x igual 3 y x igual a menos 3. ¿Por qué? Porque cuando pongan los intervalos con esta, ya pueden saber dónde va creciendo, dónde decrece, pero cuando aparezca este valor, cuidado, abierto, intervalo abierto, ¿por qué? Porque está en el denominador. Lo que le quería decir era cuando tienen la segunda derivada, miren esto, la segunda derivada, x cuadrado menos 9 al cuadrado, ¿sí? Inmediatamente sube x cuadrado menos 9 al cuadrado por la derivada, menos 18. ¿Sí? Menos, miren, ese menos. Ahora escriben ese 18x y ahora, ojo, oigan esto, van a derivar x cuadrado menos 9 al cuadrado, va a ser la potencia primero, x cuadrado menos 9 a la 1 por la derivada de la base. Miren. Ingeniera, Hola. ahí en el 18 se le olvidó la X. No, es que la derivada de menos 18x. 18. Ajá, la derivada. Solo menos 18 es, compañero. Sí. Entonces, oigan, lo que les quiero decir es que cuando tengan este tipo de funciones, cuando lleguen a la segunda derivada, miren, aquí hay un factor común y esto se le va a reducir porque entonces aquí se va a quedar al cubo. Al final, este x cuadrado menos 9 quedaría al cubo porque se va a ir 1 de acá. No vayan a tratar de distribuir como lo hicimos aquí, pero aquí porque no hay factor común. ¿De acuerdo? Ingeniera, creo que sí se le olvidó la X en la segunda, la de menos 18, porque es la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Así es, menos 18x, así es. Eso, ven cómo esto les está ayudando para que hagan hoy, este fin de semana, todo este proceso de derivadas, porque la otra semana no les van a hacer todos los procesos de esto, no lo van a derivar, le van a decir, pues la primera derivada da esto y la segunda derivada da tal. Pero aquí, ojo, miren, este x cuadrado menos 9 va a ser factor común. Ya, hoy sí.
Miren, aquí va a ser, y aquí solo les quedaría un x cuadrado menos 9 por menos 18 menos 18x por 4x. Miren, este se iría con el jamás y quedaría el cubo. O sea que este se va porque quedaría la cual. Y ya esto ya es más fácil para operar. Jóvenes, he terminado. Ha sido un gusto.